Vamos a leer en San Lucas capítulo 5, San Lucas capítulo 5, comenzando con el verso 1. Apaga la luz, por favor, Isa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encontraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oremos una vez más. Padre bendito, te pedimos tu bendición en esta mañana. Bendice a cada hermano y hermana en Espronceda, Señor. Bendice sus familias, bendice este testimonio, y que sigan siendo, Señor, para tu gloria. Y bendícenos a nosotros al meditar en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, me voy a tener bastante guía con un capítulo que escribí, y no voy a ser textual, pero empiezo diciendo algo así. El sol se iba levantando despacio sobre las montañas que rodean al mar de Galilea. El aire es fresco y puro. Algunas nubes todavía están pintadas con los colores rojizos que pronostican un día caluroso. Y un barco se va acercando lentamente a la orilla. Los pescadores levantan los remos como que cada uno pesara 100 kilos. Tan pronto desembarcan, se les acercan algunos probables compradores y otros curiosos de esos que abundan por todas partes, y preguntan: ¿qué tal estuvo la pesca? Cuando estoy en Piriápolis, lugar que muchos de ustedes conocen y los que no lo conocen se lo recomiendo, voy frecuentemente a un puesto de pescadores a comprar peces, a veces recién sacados del agua, otras veces del refrigerador. Algunos de ellos los conocía muy bien por nombres. Siempre me acuerdo de Leites, que falleció siendo un hombre joven. Otro pescador era Alfredo, bien conocido en la zona. Un día se aburrió de pescar y hace otros trabajos, y especialmente está metido en la protección de las tortugas en el Río de la Plata. Pero tengo también al señor Machado, que sigue vendiendo en el mismo lugar que hace 20 años atrás, con la diferencia de los arreglos muy lindos que hizo la intendencia. Así que conozco bien a la gente de este oficio. Y muchas veces voy a preguntar: ¿hay pescado? Y me dicen: no hay pescado. Y tenemos la marea roja o tenemos la marea verde. Pero volvamos a nuestra historia, a la pregunta de cómo estuvo la pesca hace 2000 años, que es lo mismo que en el día de hoy. ¿Sacaron algo?, le pregunta uno. Nada, contestó Pedro. Los indiscretos no se quieren dar por vencidos e insisten. Pero no sacaron ni siquiera uno de esos chiquititos que casi no sirven para nada.
Ya les dije que no sacamos nada y nada significa nada, refunfuña Pedro. Cuando yo no pesco, no pesca nadie. Ellos habían experimentado muchas veces una pesca pobre, pero siempre había alguno de esos peces pequeños y comunes que no eran los más cotizados, pero esa noche han experimentado un fracaso total. Con cara de pocos amigos, Pedro y sus compañeros empiezan a limpiar las redes que se han ensuciado con algas, cangrejos y otros restos inservibles que ha dejado la resaca. Y Simón dice, yo no sé por qué me dediqué a la pesca. El otro, con cara de no dormir, le responde, yo tampoco. ¿Y qué vamos a hacer? De algo hay que vivir. Es entonces que un grupo bastante grande se acerca. La gente rodea a un hombre que se llama Jesús. Se decía que había sanado a uno en la sinagoga que tenía un espíritu inmundo. También se rumoreaba que había sanado a otros enfermos en Capernaum. Y el gentío se amontonó para escuchar a ese profeta de Galilea. No querían desatender ni siquiera una palabra. Tenían miedo que ese murmullo constante que las multitudes producen pudiera hacerles perder algo importante. Después de un rato, el nazareno, como lo llamaban, deja de hablar y se dirige a uno de los dos barcos. Es el barco de Pedro. Entonces dice a este que lo apartase de tierra un poco y desde este improvisado púlpito enseña a la multitud. Uno es el barco cuyos tripulantes van a ver la acción de cerca. El otro no va a estar muy lejos, pero se van a perder muchos preciosos detalles. Por último, la prédica del Nazareno llega a su punto final. Ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Pedro y sus amigos quedan pasmados cuando escuchan la sugerencia de Jesucristo. Boga adentro, mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Ellos están quizás a un nivel que el agua les llega a las rodillas. Yo soy un gran nadador cuando el agua me llega a las rodillas y hago grandes movimientos como que fuera un experto. Y Pedro responde, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Hace una larga pausa y hace un gesto con sus manos como diciendo, ¿qué puedo hacer? Observa el rostro bondadoso de Jesús y agrega, mas en tu palabra echaré la red. El rostro del Señor Jesús. ¿Cómo me hubiera gustado el poder tomar una fotografía instantánea cuando Pedro confiesa su fracaso y el Señor le dice, boga mar adentro? Y hermanos y hermanas, quizás tú y yo estamos en situaciones que no nos ha ido muy bien, que nos sentimos medio fracasados. Y el Señor nos sigue diciendo, boga mar adentro, ve mar adentro. Pedro con sus compañeros empiezan a remar mar adentro. Se escucha el ruido rítmico de los golpes de los remos partiendo el agua como si fuera un machete. La silueta de los hombres en las playas se hace más pequeñas y apenas se distinguen como bultos oscuros. Bueno, por fin llegan a cierto punto. Las olas golpean la barca suavemente, hay un poco de viento. El pescador mira al maestro buscando su aprobación. El maestro hace una seña afirmativa y ellos empiezan a tirar las redes. Les decía que la gente se ve desde lejos ya como pequeñas manchas.
Me hace acordar hace muchos años con mi hijo Leonardo, estábamos en Punta del Este visitando y fuimos en un kayak a la isla de Gorriti. Fue una empresa muy fácil para ir, pero les puedo decir que a la vuelta no fue nada fácil. Y cuando veíamos a lo lejos la ciudad, nos dimos cuenta que la distancia que parecía tan cerca no era tan cerca. Pero volvamos a la historia. Después de un rato, ellos vuelven a mirar al Mesías, como preguntándole: ¿podemos ya empezar a recoger las redes? El Señor Jesús hace un gesto de aprobación. Cuando empiezan a tirar, se dan cuenta que no es nada fácil. Apenas pueden hacerlo. Cuidado, grita el otro. La red no aguanta, se va a romper. Y dice la Escritura: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pero aquí las redes estaban repletas, llenas de peces grandes y gorditos. No había entre ellos ningún pez flaquito. Al fracaso de toda la noche sin pescar nada, se alterna una mañana luminosa y con la bendición del Señor de una manera extraordinaria. Gritan haciendo señas a los de la otra barca y el patrón del otro barco les pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué están tan alborotados? ¿Tienen algún problema? Vengan enseguida, exclama Pedro, no podemos con todo el cardumen. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Las redes parecía que se iban a romper, pero aguantaron. La barca parecía que se iba a hundir, pero no naufragó. Simón Pedro nunca había visto algo así en toda su vida de pescador. Mira a Jesús y se da cuenta que es mucho más que un maestro de religión, y cae sobre sus rodillas. Sus ojos están cubiertos de lágrimas por la emoción y exclama tartamudeando: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El maestro, con toda naturalidad, le responde: no temas, desde ahora pescarás hombres. Por fin llegan a tierra. Los mismos curiosos se acercan a observar. Unos elogian lo copioso de la pesca, otros la destreza sin igual de Pedro. Y este dice: nunca he tenido una pesca como esta, comenta Pedro. Con ella me despido. Hoy es mi último día trabajando como pescador. Y los curiosos se quedan con la boca abierta. Ahora, quiero aplicar esta historia a nuestras vidas. Y Dios tiene un propósito al permitir el fracaso en la pesca de Pedro y sus compañeros. Y a veces Dios tiene un propósito cuando permite el fracaso en nuestra vida. Lo que ellos ignoran es que en su plan maravilloso, Él ha hecho lo que hace el joyero cuando quiere mostrar una perla o un diamante. Para que resalte, la pone sobre un fondo de terciopelo negro. Cuando el Señor obra así en nuestra vida y solo vemos el fondo oscuro, nos desanimamos. Uno de los problemas del fracaso es que se sufre por la pérdida en sí. Es decir, Pedro ha perdido el dinero que él pensaba ganar. Pero a su vez hay otra desventura, la de las personas a nuestro alrededor que nos miran compasivamente preguntándose: ¿cómo es posible, si tienen la bendición de Dios, que le vaya tan mal? Y hermanos y hermanas, no se olviden del joyero y del terciopelo
negro. Dios permite cosas en nuestras vidas que nosotros no entendemos, pero Él tiene un propósito. Noten que en el verso 3 y declara, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. No sabemos por qué utilizó el barco de Pedro y no otro. En la vida del creyente, todo comienza con un poco de separación. Pedro, estando con sus amigos lavando las redes, al pedido del Señor lo deja todo para complacerle. Primero el Señor hace que la barca se aparte un poco de la orilla para enseñar, y luego que se distancia remando mar adentro a lo más profundo. Las aguas superficiales son normalmente tranquilas, las aguas profundas pueden estar agitadas y aún ser peligrosas. ¿Recuerdan ustedes aquella María que ungió al Señor con ese perfume precioso y costoso? ¿Se acuerdan del jovencito que permitió que sus pocos panes y peces fuesen utilizados por el Señor y como resultado varios miles fueron alimentados? En cada caso que alguien ha puesto de lo suyo para el servicio del Señor, hay una bendición o un reconocimiento. En este caso, Pedro puso a su disposición del Maestro su embarcación. ¿Cómo me gustaría saber lo que él enseñó? Sin duda que pronunció frases semejantes a aquellas que dijo al paralítico. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? O quizás palabras como las que anunció a Nicodemo, os es necesario nacer otra vez. O expresiones como las dichas a la mujer samaritana, el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá más sed. O como le dijo a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. El barco al principio estaba en un lugar de poca agua y vivimos en una sociedad y tiempos de poca agua, tiempo de carestía de agua, tiempos de superficialidad. Hay superficialidad en las conversaciones, aún entre los creyentes, en las lecturas, inclusive hasta en los libros sobre temas espirituales. En nuestros estudios bíblicos queremos un mensaje corto que muchas veces dura menos que un 30% de lo que nuestros padres escuchaban. Y qué triste cuando tenemos la superficialidad en el ministerio de la palabra. Antes los hombres de Dios escribían un libro sobre temas espirituales. En varios años les llevaba para escribir un libro. Algunos de los predicadores modernos publican uno o más libros por mes, por mes. Pero escuchemos esto. El Señor le dijo a Pedro, boga a lo profundo, tira a alta mar. Y nos preguntamos, ¿es esto una sugerencia o es una orden? Pero la segunda parte de la frase nos ilumina el carácter de Pedro al decir, no hemos pescado nada en toda la noche, mas en tu palabra echaré la red. Me imagino al pescador pensando algo así, maestro, tú eres el hijo de un carpintero, tú sabes de maderas, de clavos, de serruchos, de martillos, pero nada más lejos de ellos que el arte de pescar. Yo soy un pescador profesional, pero si lo pensó, se contuvo. Habían trabajado toda la noche sin resultados.
Es una confesión de mucho tiempo y esfuerzo invertido en el fracaso. Sin duda que intentaron en zonas prometedoras, las más hondas y las no tan profundas. Cuando yo era un niño, iba al puertito del buceo y de un pequeño muelle, tiraba un aparejo lo más que podía, quizás 20 o 30 metros. Y me acuerdo que había unos niños ahí cuyos antepasados habían venido de África, que tiraban su cuerda con eh, eh, su cuerdita ahí al lado del muelle, a 1 metro, y ellos sacaban, y a 1 metro ellos sacaban, y a 30 metros yo no sacaba nada. Y y pensamos, ¿cómo es posible que no sacaron nada esa noche? Y cuando el barco se desplazaba a otro lugar, el anuncio, parecía que hubiera un anuncio que dijera a los pescados prohibido pasar, y los pescados sabían leer y no pasaban. Y el Señor Jesús le muestra al futuro apóstol que Él está en completo, absoluto control de la naturaleza. Lo que ningún ser humano puede hacer, Él lo puede hacer. Cuando el barco se desplazaba, también ese letrero luminoso parecería que se desplazaba. Observemos, las redes se rompían. Esta es una expresión elocuente por la magnitud de la pesca. Lo que por la impresión se teme que va a pasar, pero que no sucede. Hermanos y hermanas, la obediencia al Señor siempre trae bendición. De romperse la red, todo se hubiera perdido. Pero qué cosa tan preciosa lo que dice en Juan capítulo 10. Ninguna persona que ha sido alcanzada por la red del Evangelio de la gracia de Dios se puede perder. Eso es estar en la mano del Hijo y la del Padre, sin que allí nadie los puede arrebatar. Y nos preguntamos, ¿cómo podría tener una bendición abundante del Señor? ¿Cómo yo puedo tener? Cuando Pedro pescó y fracasó, el Señor no estaba con él. Cuando se produce el milagro, el Señor está muy cerca de él y precisamente en la misma embarcación. Hermanos y hermanas, no te olvides que en la crisis, en la prueba, en la enfermedad, el Señor está siempre con nosotros. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y Pedro dice, cuando ve esta pesca tan tremenda, apártate de mí, que soy hombre pecador. Él se da cuenta que Jesús es santísimo y él es un pecador. Y estimado amigo y amiga, si el Señor Jesucristo no es tu Salvador, tú estás en peligro de la condenación. Pero el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mismo David plantea la pregunta en el Salmo 15. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo nombre? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. Los que estaban en la otra barca vinieron para ayudar y fueron bendecidos, aunque ajenos a los detalles y pormenores de lo que los otros fueron testigos. Y me parece que muchas veces
Hablando en forma figurada, yo, soy como los que estaban en la otra barca. Compartimos sí las bendiciones, pero no tenemos la apreciación gloriosa de la persona del Señor Jesús. No podían ellos tener la misma sensación de lo que estaba sucediendo. Años después, en su epístola, el apóstol, hablando del monte de la transfiguración, dijo: como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y el pescador hizo algo que no tendría que haber hecho a menos que Jesús fuese el eterno Hijo de Dios. Y el Señor Jesús es el eterno Hijo de Dios. Pedro se arrodilló delante del Mesías. Mucho tiempo después, un centurión romano, en Hechos capítulo 10, se arrodilla delante de Pedro, pero éste le dice: levántate, pues yo también soy hombre. Observemos que Jesús no le dijo que no lo hiciera, que no se arrodillara. El Señor no se podía apartar de él. Pedro dice: apártate de mí, dado que estaba en el barco. Pero tampoco lo hizo cuando llegaron a tierra firme. Y esta escena de Pedro diciendo: apártate de mí, que soy hombre pecador, nos trae de inmediato a la memoria al profeta Isaías, cuando éste tiene la visión de la gloria de Dios y dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 6. Cada vez que hay una revelación de la gloria de Dios, el ser humano se hace muy consciente de su naturaleza pecaminosa, pero insistimos, el Señor en su bondad no se apartó de Pedro. Nosotros hubiéramos sospechado que el Mesías hubiera utilizado un prodigio espectacular de curación o de resurrección para convencer a Pedro y conseguir que él aceptara el llamado a seguirle. Pero no fue así. Pedro era un pescador y Jesús le va a ofrecer un milagro de su propio ambiente cotidiano. Vemos cierta similitud con la escena de Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan dice: cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. La palabra profundo, boga a lo profundo, es el mismo término que se menciona en Mateo 13, Mateo 13, verso 5, cuando se nos dice de la semilla que nació y se quemó porque se secó porque no tenía profundidad. Hay un peligro de sembrar sin profundidad. Esta es una profundidad que hay que eludir y prevenir. Tenemos la profundidad en relación a la sabiduría y al conocimiento de Dios. En Romanos capítulo 11, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Y luego en el verso 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Una profundidad que hay que admirar. Observamos la profundidad en relación a la naturaleza divina. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, una profundidad que hay que escudriñar. Pero hay una profundidad o un precipicio que no podemos ignorar y que se debe evitar. Hablando de la iglesia en Tiatira en Apocalipsis 2,
el apóstol Juan dice lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Pero así llegamos a la otra profundidad, que es muy profunda, muy preciosa, del amor de Cristo nuestro Salvador. Cuando el apóstol dice en Efesios 3 que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es una profundidad en la que nos regocijamos. Hermanos, noten, hay 4 cosas que no pasaron. Pedro le dice al Señor que se apartara de él, y el Señor no se apartó. Hermano y hermana, el Señor no se aparta de nosotros. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La red parecía que se rompía, pero no se rompió. A veces nuestra vida parece que se va a romper, pero gracias al Señor la red parecía que se rompía, pero no se rompió. Las 2 barcas parecían que se iban a hundir, pero no se hundieron. En el barco de nuestra vida, a veces estamos en situaciones que creemos que nos vamos a hundir, pero las barcas no se hundieron. Y Pedro creyó que era un día de fracaso. Pedro creyó que ese día había sido un día de fracaso, porque no habían pescado nada en toda la noche. Y el Señor lo cambió en un día muy productivo con su bendición. Hermanos y hermanas, especialmente a los jóvenes les estoy diciendo, hay que remar mar adentro. Hay que remar. Y el remar significa un esfuerzo, significa el tener músculos. En la palabra de Dios hay que estudiar la palabra de Dios, hay que meditarla, hay que leerla en forma regular. Y yo quisiera ver en los pocos minutos al final el rostro del Señor Jesucristo. Quiero ver el rostro del Señor Jesucristo como el Maestro. Nos dice el Señor enseñando desde el barco. Y quisiera que cada uno de ustedes tratara de imaginarse en su mente el rostro del Señor Jesús enseñando a la gente. Luego, quiero que ustedes vean el rostro del Señor cuando le dice a Pedro, boga mar adentro, tira alta mar. Y a esto yo le llamo el Señor dirigiendo, el Señor dirigiendo. Y el Señor nos dirige nuestra vida y nos mira con su rostro de amor y misericordia y nos dice, esto es lo que hay que hacer en esta situación. Y luego, quisiera que pensemos en un momento en el rostro del Señor, cuando Pedro le dice, hemos trabajado toda la noche y no hemos agarrado nada. El Señor escuchando. Es muy difícil escuchar, pero el Señor escucha con atención. El Señor nos escucha. Y luego quisiera ver el rostro del Señor cuando ve a Pedro y a los discípulos con esa pesca tan maravillosa, con esa bendición en su vida. Quizás hay alguna persona aquí que no ha experimentado lo que es la realidad de Jesucristo en su vida. La palabra de Dios dice, el que oye mi palabra, y usted la está oyendo, y cree al que me ha enviado. Jesucristo dice, y cree al que me ha enviado. Y el que envió a Jesucristo es Dios el Padre. Dice, tiene vida eterna. Si usted oye y usted cree, si usted acepta a Jesucristo como su Salvador y le dice, Señor, perdóname,
Sé que soy un pecador. Sé que tú eres mi Salvador. Sé que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Señor, perdóname. Señor, te acepto como mi Salvador. El que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Espronceda, extrañamos algunas caras. Sabemos que nuestro hermano muy querido don Antonio está regocijándose en la presencia del Señor. Muchas veces nos acordamos de ustedes. Por supuesto que no voy a empezar a mencionar nombres, pero que el Señor les bendiga. Y muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Que el Señor les bendiga.